Bienvenidos al blog del FI. En esta oportunidad les explicaré cómo redactar la introducción de un texto argumentativo. La introducción es el primer párrafo que se construye en el texto. Esta debe ser breve y precisa. No puede ser una introducción demasiado general. Un buen texto argumentativo primero explica la importancia del asunto y esencialmente cumple las siguientes funciones. Presenta el tema. A través de la introducción, el lector va a saber de qué tratará el texto. Presenta la tesis. En la introducción del texto argumentativo irá tu postura que evidenciará tu posición frente al tema. Atrae la atención del lector. Al ser lo primero que ha de leer el lector, dependiendo cómo la presentas, decide si seguirá leyendo o no. Por todo ello, el párrafo de introducción es una de las partes más importantes del texto, ya que es el gancho que captura la atención del lector y ello lo logra porque contextualiza, enuncia el tema y la tesis que se va a desarrollar en el texto. Una estructura básica de un texto argumentativo es la siguiente. Contextualización es la presentación general sobre el tema. Controversia son las posiciones o posturas opuestas que existen ante el tema. Postura o tesis es una afirmación que expresa la opinión frente a un tema determinado. Es decir, es la idea en favor o en contra ante un determinado tema controversial. Anticipación. Presenta o anuncia lo que va a venir en los siguientes párrafos. Para presentar el tema y empezar a escribir la introducción del texto argumentativo, existen diversas estrategias. Por ejemplo, a través de una definición, controversia, con citas, con interrogantes, datos breves informativos, descripción del contexto, narración, entre otros. En cuanto a la estructura a utilizar, va a depender al estilo del quien escribe. Por ello, para esta actividad les presentaré la estructura de la introducción dividido en 2 partes, 3 partes, luego en 4 partes, los cuales desarrollaremos con las estrategias mencionadas. Empecemos explorando una introducción con 2 partes. Para ello, consideraremos las partes esenciales que debe presentar la introducción de un texto argumentativo, los cuales son la contextualización y la tesis. La contextualización, reitero, es la presentación del tema específico que se va a desarrollar en el texto. Por tanto, viene a ser las primeras oraciones que vamos a escribir en esta parte del texto. Para presentar o explicar el tema podemos utilizar diversas estrategias como se ha mencionado, tanto la definición, cita textual, preguntas, etc. La tesis o postura es el punto de vista personal del autor del texto, es decir, es tu opinión o postura que tienes con respecto al tema controversial. La primera estrategia que vamos a mostrar es un párrafo de introducción con definición. La estructura es la siguiente. Contextualización con definición y tesis. El tema específico elegido es el derecho a la salud de los pueblos indígenas. Por ello, primero tenemos que buscar información. Comencemos con la contextualización con definición. ¿En qué consiste esta estrategia? Como su nombre lo indica, la definición es una descripción objetiva universal de algo. Ese algo en este caso es el tema. En otras palabras, al utilizar la definición tienes que indicar o expresar con claridad, exactitud y precisión el significado del tema elegido. Entonces tenemos que consultar fuentes confiables como enciclopedias, textos de consulta, internet, entre otros. Luego textualmente la escribes o puedes parafrasear. Para el ejemplo del tema consideré esta definición. Enseguida planteamos nuestra postura o tesis personal, el cual vamos a defender a lo largo de todo el texto. Para formular la tesis también hay estrategias. Para mayor información, les invito a ver el video de este blog. Nuestra tesis o postura con respecto al tema es la siguiente. Concluido el desarrollo de la introducción con la estrategia de la definición, el párrafo de introducción quedaría así. Ahora mostraremos la estrategia de introducción con cita. La estructura es la siguiente. Contextualización con cita y tesis. El tema específico es el derecho a la salud de los pueblos indígenas. Para escribir la contextualización con cita textual, tenemos que buscar información de algún autor de reconocida trayectoria o alguna institución que habla sobre el tema. Entonces, la cita textual es tomar o escribir textualmente lo que dijo otra persona.
pero no cualquier otra persona, sino que una persona que tenga conocimiento o sea reconocido en este tema. En otras palabras, la cita puede ser tomada de un libro, de un dicho popular o de una obra especializada. Es importante que el contenido de la cita se ajuste de manera no forzada al tema. Esta es una de las formas más utilizadas y eficaces para atraer la atención del lector. La cita textual para el ejemplo tomé de la Organización Mundial de la Salud, que habla sobre el tema, y es el siguiente. Luego formulamos la tesis. Al respecto se planteó de la siguiente manera. Esa es mi postura con respecto al tema. Al unir estas dos partes, el párrafo de introducción con cita quedará así. Pasamos a la estrategia de introducción con datos breves. La estructura es contextualización informativa con datos breves y tesis. El tema es el derecho a la salud de los pueblos indígenas. La contextualización informativa consiste en buscar información básicamente en textos informativos como periódicos, revistas, entre otros. Para el ejemplo, extraje un breve dato informativo de La Vanguardia, medio online que ofrece información actualizada. El dato informativo relacionado al tema es el siguiente. Y la postura o tesis personal se planteó así. Al juntar las partes, el párrafo de introducción con la estrategia informativa queda así. Veamos ahora la estrategia de introducción con interrogantes. La estructura es contextualización interrogativa y tesis. El tema elegido es la violencia familiar. Este tipo de estrategia busca a partir de preguntas captar el interés del lector y además indicarle qué es lo que va a encontrar en el desarrollo posterior del texto. De modo que he utilizado estas preguntas relacionadas al tema. Y la tesis o mi postura con respecto al tema es esta. Al juntar ambas partes, el párrafo de introducción con la estrategia interrogativa quedaría así. Enseguida veamos la estrategia de introducción con controversia. La estructura es contextualización con controversia y tesis. El tema elegido es la experimentación con animales. La controversia son las posturas a favor o en contra respecto al tema, en este caso sobre la experimentación con animales. Entonces, si vamos a utilizar esta estrategia, tenemos que buscar o identificar posturas opuestas en relación al tema y qué dicen al respecto, es decir, ideas a favor e ideas en contra al tema en cuestión. Aquí en el ejemplo, como pueden notar, se muestra posturas que están a favor de la experimentación con animales, otros en contra. Luego planteamos nuestra postura personal. Al juntar las partes del párrafo de introducción con la estrategia de controversia, queda así. Enseguida, la estrategia de introducción con narración. Su estructura es contextualización con narración y tesis. El tema elegido es los programas concursos de la televisión. Esta estrategia consiste en narrar un hecho, historia o acontecimiento que se relacione al tema. También puedes narrar tus propias experiencias personales, siempre y cuando esté relacionado al tema. Este tipo de introducción se constituye como una de las estrategias que logra captar de manera más efectiva la atención del lector, quien siempre está muy interesado en hechos concretos y experiencias individuales. Tenemos aquí el ejemplo. A partir de esta narración, planteo mi tesis personal. Al juntar ambas partes, el párrafo de introducción con la estrategia narrativa queda así. Ahora pasamos al modelo de introducción con tres partes. La estructura es contextualización, tesis, anticipación. Veamos ahora una estrategia de introducción con cita de postura a favor. La estructura es contextualización con cita a favor, tesis y anticipación. El tema elegido es la importancia del quechua en la educación de niños y jóvenes peruanos. Esta estrategia consiste en investigar o buscar una postura a favor del tema que hemos elegido. De hecho, tiene que ser de fuentes confiables o de una persona de reconocida trayectoria para que ayude a defender los argumentos que se presentan en el texto. Para el ejemplo, encontramos la de Muñoz, quien textualmente expresa así.
La tesis que se ha planteado es la siguiente. La anticipación es una oración que anuncia lo que va a venir en los párrafos de desarrollo, como se muestra en este ejemplo. Al unir las tres partes, el párrafo de introducción queda así. Veamos otra estrategia de introducción con interrogantes. El tema elegido es la importancia del quechua en la formación de niños y jóvenes peruanos. La estructura es contextualización interrogativa. Aquí se formula preguntas relacionadas al tema y que capten la atención del lector. Para el tema en mención, las preguntas que establecí es la siguiente. Luego planteamos nuestra postura personal y es esta. A continuación sigue la anticipación. Uniendo las tres partes, el párrafo de introducción con la estrategia interrogativa queda así. Enseguida veamos la estrategia de introducción expresando importancia. Esta estrategia consiste en mencionar la relevancia o importancia del tema. En este caso, el tema elegido es la interculturalidad. Por tanto, en la contextualización, le escribo la trascendencia de la interculturalidad de la siguiente manera. Y la postura que adopto es la siguiente. Enseguida anuncio la anticipación. Al unir estas tres partes, el párrafo de introducción queda así. Tenemos otro ejemplo de párrafo de introducción con tres partes, ahora con la estrategia de introducción informativa. El tema elegido es el consumo de la carne. Al igual que para los ejemplos anteriores, busco información que enganche al lector. En este caso, encontré información en una revista científica. Luego planteo la tesis y finalmente presento la anticipación. Al unir las tres partes, el párrafo de introducción informativa quedaría así. Finalmente, veamos el modelo de introducción con cuatro partes. Su estructura es el siguiente: contextualización, controversia, tesis o postura y anticipación. Ahora veamos la estrategia de introducción con controversia de cita textual. La estructura es contextualización con breve descripción, controversia con cita textual, tesis y anticipación. El tema delimitado es la enseñanza del quechua de los niños y jóvenes peruanos. Para ello se busca información que pueda ayudarme a argumentar. En la contextualización se ha considerado una breve descripción del tema, es decir, se explica qué está ocurriendo al respecto de este tema. La controversia. Recuerden que la controversia engloba las posturas en favor o en contra respecto al tema a tratar. Para este ejemplo se ha utilizado la estrategia de controversia con cita textual. Entonces, encontré la de Hugo Carrillo con una postura a favor y la de Isabel García Ponce con una postura en contra del tema, es decir, de la enseñanza del quechua. Es así que tenemos que colocar las citas controversiales. Enseguida planteo mi postura personal, el cual defenderé a lo largo del texto, y es la siguiente. Por último, presento la oración de la anticipación. Al unir las cuatro partes, el párrafo de introducción queda así. Para finalizar, les muestro la estrategia de introducción con definición y controversia. Su estructura es contextualización con definición, controversia, tesis y anticipación. El tema tratado es la libertad de prensa, al igual que para los ejemplos anteriores se ha investigado al respecto. Y uniendo las cuatro partes, el párrafo de introducción queda así. Muy bien, llegamos al final recordándoles la importancia que tiene la introducción de un texto, tanto en la forma como en el contenido. Tener clara la idea que los textos argumentativos siempre tienen como fuente de origen algún tema que genere controversia. Por tanto, en la introducción debe estar bien presentado la postura controversial, para que el lector, al leer la introducción, piense de inmediato, ¿estoy de acuerdo contigo o no estoy de acuerdo? En otras palabras, desde la introducción debemos convencer al lector con nuestra postura.